Bogotá, Colombia, agosto de 2023. A lo largo de la historia, el territorio sirio ubicado en el corazón de Oriente Medio ha tenido una influencia crucial en el desarrollo de esta región. Sus primeros vestigios datan del año 10.000 a.C. y muchas culturas se desarrollaron y convivieron en estos territorios que incluían el Levante, en el mar Mediterráneo, pasando por Mesopotamia y llegando hasta la antigua Persia. Un territorio muy extenso, donde egipcios, hititas, sumerios, asirios, babilonios, cananeos, fenicios, arameos, persas, griegos y hasta los romanos tuvieron parte en sus desarrollos en este territorio. Por supuesto, su situación geográfica hizo que esta región hubiera una afluencia de distintos pueblos, lo que la convirtió desde sus inicios en un bastión cultural enorme. ¿Cómo así? ¿Acaso Siria no es un país desde épocas remotas? Pues entre los años de 1516 y 1918, es decir, durante casi 400 años, la región sirio-otomana comprendía lo que hoy es el Líbano, Siria, Palestina, Jordania, parte de Turquía, Irak y por supuesto Siria, un territorio enorme que era parte del Imperio Otomano. Aún Siria no era un país. El Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial y para el final de la guerra, en 1918, su bloque fue derrotado, llegando así al final del imperio. Sin embargo, unos días antes de que acabara la guerra, los ingleses y franceses habían hecho un acuerdo a escondidas para repartirse estos territorios para cuando acabara el conflicto. Este acuerdo se llamó el Acuerdo Sykes-Picot. Un acuerdo como entre amigos, entre franceses e ingleses. Así que cuando se acabó la Primera Guerra, los ingleses se quedaron con lo que en ese momento eran los territorios de la Palestina y los franceses se tomaron lo que hoy es el sur de Turquía, el norte de Irak, el Líbano y Siria. Así fue que se repartieron el botín de la Primera Guerra Mundial. ¿Y la fundación de Siria cuándo fue entonces? Exactamente 22 años después, la Segunda Guerra Mundial estaba prendida y en 1940 los franceses cayeron ante los alemanes y recordemos que los territorios de Siria eran parte del dominio francés en ese momento. Así que estos territorios fueron gobernados por el régimen de Vichy, que en ese momento era un mariscal francés como una pieza manejada por los alemanes. Pero al final de cuentas después los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial, quedando esos territorios fuera del control alemán. El 24 de octubre de 1945, tras la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte del gobierno sirio, el Estado finalmente se independizó. El Estado, que en árabe suena Suriya, era un país soberano e independiente. Siria era un hecho. Este país, ubicado en Medio Oriente, sería mi próximo destino. Sabía que conseguir una visa para mí sería difícil por mi singular forma de viajar y porque nunca viajo en tours. Tampoco tengo guías y siempre llevo mis propios libros de apuntes conmigo. Además, siempre que viajo me documento muchísimo del país al que llegaría e incluso aprendo el idioma nativo con al menos un año de antelación. Si bien hay muchos turistas que visitan la capital Damasco y algunas ciudades intermedias como Alepo o Palmira, mi objetivo nunca es recorrer los sitios turísticos porque esos los veo por internet y hay cientos de miles de fotos y videos allí. Eso no era lo que me interesaba. Entonces, ¿para qué ir? Siria es un país que desde el año 2010 sufre una guerra civil y quería recorrer los lugares donde ésta se desarrollaba
y ver la realidad de este país árabe sin ninguna clase de filtro. Iría a Siria a atestiguar la guerra civil que allí aún se vivía. En agosto de 2023 empecé a hacer mis pesquisas para empezar a solicitar la visa para poder visitar este estado árabe. Busqué la embajada siria en Colombia, pero lamentablemente no hay y las más cercanas están en Venezuela o en Perú. Así que tomé los datos de la de Venezuela y por medio de ella hice las pesquisas del caso. Descargué el formulario y desde la página me puse a diligenciarlo. ¡Carambolas! ¡Qué cantidad de datos que piden y sobre todo los detalles que me pedían! De todo me pedían. Así que diligencié el formato, le puse mi fotico bien bonita, lo firmé y envié el documento vía correo electrónico. Ese mismo día me llegó la respuesta de confirmación de recibido y por supuesto me alegré muchísimo. En ese correo me pedían llamar a Caracas y allí empezaría a develarse la cuestión siria. Siria es un país que está bajo régimen dictatorial desde hace 54 años, desde el año de 1970, año en el cual el golpe militar de Al-Assad subió al poder hasta el año 2000, año en el que murió. Sin embargo, acá no acababa la dictadura, sino que continuaría con su hijo Bashar al-Assad, quien se proclamó presidente hasta estos días. Estas razones hacen que Siria tenga controles muy extremos y pedir una visa se vuelva una hazaña completa. Eso yo ya lo sabía y no fue impedimento para continuar con los pasos para sacar mi visa. Así que llamé a la embajada en Caracas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Habla. Hace unas horas envié mi formulario de solicitud de visa. Allí me decían que debía llamar. ¿Podría confirmarme usted, por favor? ¿Cómo? ¿Qué sitios voy a visitar? Pues mire, la idea es conocer Damasco y Alepo, conocer sitios como Hazeg, Guta Oriental, Sagba, Irvin y ocasionalmente una que otra mezquita y algo del centro histórico de estas ciudades. Esa es mi idea. ¿Que con quién viajo? No, solo. Nunca viajo acompañado. Hago mi propio itinerario. ¿Hay algún problema con esto? ¿Amigos o familiares? No, no señor. No tengo familia ni amigos, ni tampoco me voy a quedar donde ningún conocido. ¿Debo buscar un hotel para hospedarme, me dice? ¿Cómo dice? ¿Que tengo que tener una reserva de hotel y enviarle una certificación de hotel con firma del gerente? ¿Y también tengo que contratar una agencia de viajes allá? Perdón, si le entiendo, es decir, ¿no puedo ir por mi propia cuenta? ¿En serio? Bueno, gracias. Haré eso y tan pronto tenga todo, enviaré los documentos a su correo electrónico. Le agradezco mucho, muchas gracias. Hasta luego. Para un turista común ir a Siria no podría resultar más confortable que una embajada pidiendo hacer el viaje en un tour de forma obligatoria. Pero por mi forma de viajar y a donde quería ir era mucho más complicado. ¿Por qué resultaba tan difícil para mí? Pues en el año 2010, Túnez, un país árabe al norte de África, atravesaba por una crisis social gravísima. Allí en medio de unas manifestaciones contra el autoritarismo del presidente Abidine Ben Ali, que en ese momento estaba, un vendedor ambulante que había sido despojado de sus mercancías por la policía, se prendió fuego a sí mismo y se inmoló como símbolo de protesta. ¡Tremendo! Pues esto caldeó los ánimos de todo el pueblo tunecino, que se levantó tremendamente contra el dictador que llevaba 23 años en el poder, y se creó una confrontación civil nunca antes vista en este país.
Este movimiento de revolución y sublevación se propagó en pocas semanas por varios países árabes de esta región. Así fue el inicio de este fenómeno que se conoció a nivel mundial como la Primavera Árabe. Los pueblos de Egipto, Argelia, Yemen, Bahrein, Libia, Omán y Siria, todos con gobiernos predominantemente dictatoriales, se unieron a las protestas y en cada país la magnitud de las manifestaciones fue tal que en varios los gobiernos cayeron. Hosni Mubarak en Egipto, Abdelaziz Bouteflika en Argelia y Abdullah Saleh en Yemen dimitieron y terminaron fuera del poder. En Libia, Muammar al-Gaddafi fue asesinado y en los países de Omán y Bahrein las protestas apoyaban a sus hermanos árabes con duras y masivas protestas. Siria fue la excepción y el gobierno de Bashar al-Assad no cayó y desencadenó una guerra civil tremenda que desde 2010 hasta hoy tiene sumido el país en un profundo conflicto. Por eso estaba solicitando mi visa, para ir a ver lo que allí sucedía y poder atestiguar lo que realmente acontecía en Siria. Pues como me tocaba buscar un hotel y una agencia de viajes, me puse en la tarea en internet. El hospedaje en su mayoría son hoteles de 5 estrellas que salen muy caros y los pocos que hay de menor rango ni siquiera contestaban el teléfono. Los hostels de habitaciones compartidas no existen en Siria y las páginas de hostels ni siquiera tienen habilitado este país. Sin embargo, conseguí uno bastante regular, por no decir que era una ratonera, pero lo más barato que conseguí fueron $60 la noche. El tipo me mandó la reserva en papel membreteado. Ya al menos tenía uno de los requisitos y ahora me faltaba el segundo, la agencia de viajes. Busqué muchísimas y por WhatsApp iba escribiéndole a cada una contándoles que estaba solicitando una visa y que debía tener los servicios de una agencia de viajes para obtenerla. Así que después de varios intentos logré hablar con una. Aló, hola, buenos días. Hermano, mira, estoy solicitando una visa en la embajada siria, pero me dicen que sí o sí debo ir por medio de una agencia de viajes. ¿Es eso cierto? Quisiera ir a unos barrios específicamente, pero la verdad no nada turístico. ¿Que a dónde quiero ir, me dices? Hermano, quiero ir a los suburbios del oriente de Damasco, Guta y a los alrededores. Puedo pagar sus servicios, pero allí estaría solo visitando los sitios que quiero ir a ver. ¿Es eso posible? Okay, I understand. You cannot go to Ghouta because we will have a big problem then. So how it work? You need to book a tour and give me the itinerary, like day 1, day 2, day 3, and I will hire a guide for each day, and I will book your hotels, and according to that, I will get a guide permit to be able to be in the country. Then, when the itinerary finish, you need to leave the country. You can spend time alone, but you cannot go to Ghouta, and you cannot be independent, like decide wherever you want to go, because the country is full with checkpoints. It's not like Europe. It's something like Pakistan or Afghanistan. It's very complicated. And after you decide and book and pay everything, I can issue a security clearance for you, and then you will be able to enter the country. Otherwise, I cannot help you with anything. I don't want to be in troubles. Going to Ghouta, they will close my agency. Ah, caray, ya veo. Pues hermano, la verdad que muchas gracias. Quedamos en contacto y en cualquier caso te estoy llamando. Hasta luego. Me dijo que yo necesariamente tenía que contratar un tour y darle el itinerario de todos los días que yo estaría allí para que él me pusiera un guía que me recogiera y me dejara en el hotel todos los días. Una vez mi itinerario acabara, yo tendría que salir del país inmediatamente. Me dijo también que podría pasar algunos momentos solo, pero no donde yo quería ir.
Me dijo que el país tenía muchísimos puntos de revisión militar y que Siria era como Afganistán o Pakistán, que yo no podría visitar lo que quería ver porque eso lo metería en problemas y que si yo iría a los sitios que le mencioné, seguramente cerrarían su agencia de viajes. ¿Y cuál era el problema con esos sitios a los que yo quería ir? ¿Acaso estaban vetados? Pues durante la primavera árabe en Siria, el presidente Bashar al-Assad reprimió brutalmente a su propia población con bombardeos a los suburbios de Hazeg, Guta, Sakba e Irbil, y en esos ataques más de 1.500 personas murieron por los bombardeos, pero también porque fumigó a la gente con gas sarín, un potente gas neurotóxico que está dentro de la lista de armas químicas de destrucción masiva de la ONU. Aparte que es completamente ilegal su almacenamiento de acuerdo a la Convención de Armas Químicas firmado por más del 90% de los países del mundo. Singularmente, Siria ratificó esta convención unos pocos meses después de matar a su propia población. Pues precisamente a estos sitios era que quería ir. Este era el motivo de mi viaje a Siria. Lo cierto es que hice la reserva tanto del hotel como del tour con un itinerario que hice muy turista para visitar mezquitas, mercados y sitios comunes. Cumplí de acuerdo a las exigencias de la embajada. Mandé los documentos. Me llegó la confirmación de recepción por parte de la embajada y me dijeron que debía esperar 15 días para mi respuesta. A las 2 semanas muy puntualmente llamé. Aló, buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Le habla. Yo estoy aplicando a la visa siria para febrero de 2024. ¿Me recuerda? ¿Cómo? ¿Que no soy aceptado en Siria? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la cual me estén negando la visa? Cumplí con todos los requerimientos, incluyendo la demostración de mis vuelos de llegada y de salida de Damasco, además de todo lo necesario que ustedes me habían solicitado. Si le estoy entendiendo, no me aceptan porque quiero ir a conocer Guta y los suburbios que le mencioné a la agencia de viajes. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen estos sitios? ¿Qué sucede en estos lugares? Un segundo, señor, es que no le estoy entendiendo. ¿Cómo así que no pasa nada en ellos, pero no soy aceptado por querer ir a conocerlos? ¿No le parece contradictorio? Pues honestamente no comprendo por qué no puedo ser aceptado en Siria para ir a unos sitios donde no pasa nada. Sin embargo, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Pues tenga buen día. Hasta luego. Me habían negado la visa siria por querer ir a estos sitios a pesar de cumplir con todos los requerimientos. Sin embargo, acá no acababa mi empeño por ir a Siria. Aún tenía una carta por jugarme. Seis meses después, en febrero de 2024, me encontraba en el Líbano, en Beirut. Al segundo día de haber llegado fui a un parqueadero público cerca de donde me estaba quedando. Allí había camiones, carros particulares, camionetas y taxis parqueados. Le pregunté a un taxista con mi precario árabe que cuánto me costaba un taxi que me llevara a Masná, una población fronteriza con Siria. Desde Beirut tomaría solamente algo más de una hora, es bastante cerca. El taxista se ofreció a llevarme por solo $60 nada más hasta allá. Asentí. Le pagué, monté las maletas al baúl, me monté al carro y arrancamos. El recorrido no tuvo ningún inconveniente, ni puntos de revisión, ni nada. Al llegar a Masná, encontré un pueblito muy pequeño.
No había nada que conocerle y solo tenía una vía y algunas tiendas a cada lado de la frontera. Al entrar al sitio de la salida libanesa, antes de que me sellaran la salida, le pregunté a algunos señores que trabajaban allí, que estaban fumando y bebiendo café, que si podía entrar a Siria si salía del Líbano. Me hice el que no sabía bien cómo era la cosa. Miraron mi pasaporte y uno de ellos me dijo ser sirio. Me dijo que necesitaba una visa y que podía tardar un día en ser solicitada. ¿Ah? ¿Cómo así que solo un día? En la embajada me habían indicado que eran 15. El tipo me dijo que podía pasarme, pero me costaría $100 solo pasar, pero al menos $700 más por los transportes y la estadía en Damasco por 3 días. Era un montón, $800. Sin embargo, le hice cara como para que saliera conmigo de ese espacio y me quedara solo con él. Le dije que si le pagaba los $800, él me llevaría a Damasco y allá yo visitaría una parte de la ciudad que quería conocer. No le mencioné con detalles, pero le dije que quería ir a la parte de oriente de Damasco. El tipo me dijo que de ninguna manera yo estaría solo y que menos si se trataba de esa zona. Sin embargo, le di $50 y le pregunté que por qué no podía ir solo a Siria. Le conté lo de mi visa y lo de los sitios que quería conocer. Apenas le pregunté, el tipo le cambió su semblante como si hubiera visto al mismísimo diablo. Abrió los ojos y empezó a tartamudear un poco. Con su rostro ya cambiado me dijo que no era posible ir y que nadie me llevaría por ningún motivo. No me dio más detalles y me pidió devolverme señalándome las camioneticas que de ahí salían para Beirut. Mi entrada a Siria, a donde quería ir, había acabado. No tuve más opción que tomar una camioneta y devolverme. Quería ver lo que sucedía a las víctimas de la guerra civil que hay en Siria y ver la cara oculta que sucede en las sombras de este país árabe. Quitar ese velo y ver la realidad del horror que miles de víctimas padecieron y que llevaron a Siria a tener uno de los índices más grandes de desplazamiento forzado en el mundo y sumió el país en una terrible crisis humanitaria que hasta hoy está lejos de ser resuelta. Por supuesto, los miles de turistas que van a Siria y la visitan son controladamente manejados para que puedan disfrutar lo que el gobierno de Bashar al-Assad les permite ver. Sin embargo, sin pensar que detrás de esa linda bambalina hay una guerra que se desató porque su pueblo se sublevó contra él y que la tiranía, la autocracia y la gran represión llevó al pueblo sirio a caer en una profunda guerra donde las grandes potencias apuestan como en una mesa de casino muchos de sus intereses y que en la mitad del juego miles de personas son asesinadas, millones son desplazadas y el tejido social sirio cada día se destruye más. Eso era lo que quería ver, lo que quería atestiguar. Busqué como siempre detrás de la verdad, detrás de lo oculto, detrás de lo escondido, pero a pesar de no haber podido ir, sí pude experimentar la opresión, esculqué y encontré la represión, el horror maquillado. Descubrí cómo no permiten que la realidad sea vista y cómo el pueblo sirio es amputado de su libertad. Esa que quisieron quitarme pero que no pudieron porque pude encontrar, a pesar de no poder entrar a Siria, esta gran experiencia, esta travesía, esta crónica que me dejó un aprendizaje para poder escribir este gran apunte de viaje. Frontera Líbano-Siria, febrero de 2024.